No inventes, si llevo un buen de Sons hoy. Ahorita que estaba pensando. Ay, Estoy muy afortunadamente. cansada. ¿Pero qué? O sea, ¿ya nos ven? Sí, están entrando ahorita. Nos oyen, nos sienten. Sí. Veo nombres conocidos y voy a empezar a saludar. Hola, Eren. Ahí está Luis. Bueno, muchas ¿Qué, gracias Luis? a todas y todos que nos están Hola, Luis. escuchando. En unos minutitos iniciamos. Nada más vamos a esperar un minuto de colchón en lo que se terminan de conectar algunas personas. Sí estoy viendo nombres conocidos también y ya me puse nerviosa. Sí, Oh, yo no. también. Sofía, hola, Sof. Hola, So. Hola, Ricardito. Y bueno, ya dejemos de saludar a nuestros fans. Nuestros amigos. Bueno, pues sí, vamos a iniciar el evento. Muy buenas noches a todas y todos. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, pues agradecerles mucho su presencia, su interés en este primer webinar de nuestro ciclo en miras a los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo que se realizó en nuestro país en el 2011. Una reforma que ha generado mucha celebración con bombos y platillos por razones merecidas y justificadas, pero que también requiere pues un análisis crítico a 10 años sobre las cosas que se han avanzado, sobre las cosas que han funcionado, que no han funcionado tanto, y pues también con miras a cuáles serían los siguientes pasos para que todos aquellos valores, principios y objetivos que persiguió en su origen esta reforma del 2011 realmente puedan materializarse a través de el juicio de amparo o a través del organigrama judicial o, ¿por qué no?, incluso a través del organigrama del Poder Ejecutivo, ¿no? Y pues para iniciar con este webinar, este ciclo de webinars, hoy vamos a hablar particularmente sobre el interés jurídico ilegítimo, que puede ser una discusión que a primera vista pareciera demasiado técnica y sobre todo muy contraria al espíritu de la reforma de derechos humanos y en el sentido de que esta reforma pues buscaba acercar más a las personas al ejercicio de sus derechos, a la institucionalidad por parte del Estado para acceder a los mismos, y las cuestiones como el interés jurídico legítimo parecían ser demasiado técnicas, ¿no? Demasiado frías e incluso, ¿por qué no?, frívolas frente a la realidad que pueda existir en nuestro país en materia de derechos humanos, pero que de ella depende muchas veces el acceso de determinados casos a una protección real. Entonces, consideramos que era un punto de partida muy importante sobre cómo precisamente acercar más esta reforma a la realidad y a la población en general cuando tenemos discusiones muy técnicas como es esta de interés jurídico ilegítimo. Entonces, para ello, partimos con este diálogo de litigantes en derechos humanos y pues nos acompañan tres personas expertas en sus respectivas áreas que tienen mucha experiencia en el litigio de derechos humanos. Nos acompaña Luisa Conesa Labastida, ella es abogada por el ITAM y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia y actualmente es fundadora del despacho Conesa y Moreno. Sí, es correcto, ¿no? Muchísimas gracias, Luisa, por tu presencia, por estar aquí con nosotras y con nosotros. Nosotros, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También nos acompaña Jimena Ramos Pedruesa. Ella es pues, abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Oregon. Ella lleva muchos años litigando en materia ambiental, particularmente a través de su desempeño en la organización Comisión Mexicana de Derecho Ambiental, SEMDA. Muchísimas gracias por estar aquí, Jimena. Gracias por la invitación. Y también tenemos a Grecia Macías, ella es abogada por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como litigante en la organización R3D MX, que luego se pronuncia de distintas maneras, pero entiendo que es R3D,
que es la principal organización en el país en materia de derechos digitales. Muchísimas gracias, Teresa, por tu presencia. Gracias, Calicho. Y bueno, pues arrancamos este diálogo. La idea es que habíamos preparado una serie de preguntas detonadoras, pero deben ser eso, solo detonadoras. La idea es que pues ustedes con su experiencia y con lo que quieran manifestar sobre este tópico de especial interés para las y los abogados, pues podamos desarrollar un diálogo en el que podamos encontrar pues cuáles serían no solo los puntos de partida, sino incluso cuáles serían las preguntas correctas a hacernos frente a la problemática del interés jurídico ilegítimo en la actualidad. Después de las preguntas, vamos a hacer una ronda de preguntas con su participación, para que después ya en la última parte, pues las personas que nos están acompañando puedan hacernos preguntas a través del banner de preguntas y respuestas que les debe de salir en alguna parte de la pantalla, dependiendo del equipo en el cual estén ustedes viéndonos. Entonces, si les parece, iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo ven el estado actual de la distinción entre interés jurídico y legítimo? Actualmente, ¿dónde estamos? ¿Cómo ven la situación y sobre todo cómo la han visto ustedes en el desempeño de su práctica profesional? No sé si alguna quiera iniciar. Sí, puedo. Adelante, Luisa. Aprovechando que soy la de mayor edad, pues, primero los viejitos, a ver, yo digo, a ver, la distinción es clara, ¿no? O sea, creo que más bien lo que puede ser más abstracto es qué es el interés legítimo, ¿no? Pero yo creo que sí todos podemos distinguir de manera muy nítida que interés jurídico, legítimo e interés simple son conceptos distintos, ¿no? Que el interés legítimo, más bien que el jurídico, se refiere a un agravio personal y directo que no es compartido por otras personas respecto de la esfera particular de un ente, que este sería, digamos, un extremo. Este es el caso típico de la procedencia de un juicio de amparo. Y bueno, un ejemplo muy básico, pues, ¿no? Viene y te expropian tu terreno, pues el interés lo tienes tú, no lo tiene tu vecino, ¿no? Ya está. Vayámonos al otro extremo, que sería el interés simple. El interés simple es aquel que no es tutelado en el juicio de amparo, o sea, de hecho no tiene una tutela jurisdiccional, y es el que puede tener cualquier ciudadano de manera indistinta de otro. Y es lo que se ha interpretado que es aquello, o sea, el quehacer que tenemos cualquier ciudadano sobre el correcto actuar de las autoridades es un interés simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me dices, oye, es que fíjate que en un procedimiento administrativo que le llevaron a mi vecino, le violaron las formalidades esenciales del procedimiento y eso me parece que está muy mal porque las autoridades deben actuar con más el principio de legalidad. Pues sí, pero pues a ti qué, ¿no? O sea, tú no tienes una afectación con relación, no, en este caso. Entonces, y es lo que se ha interpretado de hecho, y ahí podemos estar o no de acuerdo y tal vez abrir una línea de discusión, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes. Uno de los casos como parteaguas para ya con la existencia de interés legítimo que distinguió entre legítimo y simple fue el caso de yo contribuyente, que es cuando vienen distintas personas, académicos, ¿no?, a quejarse en contra de la ley de ingresos de un determinado año que perdonaba el IVA a estados y municipios, y entonces venían diciendo, oye, ¿por qué fregado se lo estás perdonando? Cuando ese dinero que deja de perseguir el Estado, pues podía haber sido utilizado para una pluralidad de fines de gasto público, ¿no? Y ahí, ¿qué dice la Corte? Pues que la calidad de contribuyente la tiene cualquier persona, entonces no es un interés distinguible de otras personas. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, nada más estoy describiendo un estado de cosas, ¿no? Y ahora vámonos al punto medio, difuso alquímico, que ya vemos interés legítimo. Es, bueno, pues el producto de esta reforma de la Ley de Amparo 2014, bueno, y obviamente de la Ley de la Constitución de 2011, y sí es un cambio radical. O sea, y yo creo que seremos muy críticos aquí, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que vivimos un antes y un después de esta reforma, y que sí se abre una llave, que claro, hay tanto jueces, magistrados como la Corte, pues de repente la cierran, le abren, hay criterios distintos, pero sin duda estamos mucho mejor de lo que estábamos antes de que existiera esta reforma, y es donde se habla de un interés difuso colectivo que no se refiere estrictamente a la persona, sino que se actualiza en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Puede ser un interés colateral, insisto, un interés compartido,
pero que al acudir al juicio de amparo sí se traduce en un beneficio actual, real y directo en su esfera jurídica, ¿no? Insisto, que puede ser compartido, pero sí es un beneficio. Y ese, voy a hablar nada más de un ejemplo muy simple, como del típico ejemplo que usamos siempre cuando damos clases de esto, pues es el caso de que somos unos vecinos que de repente nos construyen en la acera de enfrente un edificio de 50 pisos cuando el plan urbano da para que construyan de 3. Entonces, puedo yo decidir ampararme y entonces sin duda es un perjuicio que comparto con los demás vecinos de la Miguel Hidalgo, pero no los comparto con los de Azcapotzalco, pero sí de la Miguel Hidalgo. Y entonces, y obviamente, pues de una manera mucho más precisa de mi colonia, y ya, pues ya podríamos saber que si es un megaproyecto, cómo afecta el tráfico, igual y jala 20 cuadras, o igual y no, ya serán cosas de irle desgranando, pero lo cierto, y es la maravilla del interés legítimo, es que hace las veces de un amparo colectivo. Por eso no existe en la ley de amparo el amparo colectivo. Porque con el interés legítimo, cuando tienes un perjuicio compartido en un grupo, cuando uno se benefician todos. Y entonces, pues con eso es un paliativo importante para la relatividad y lo que ha llevado pues, a distintas interpretaciones. Pero creo que ahorita para entrar en materia, aquí la dejo. No, muchas gracias, Luisa. No, y totalmente, sobre todo porque, como tú dices, hay que partir de esto. Hay muchas cosas que se pueden compartir o no, pero es el estado en el que nos encontramos con la interpretación que hasta el momento le ha dado la Suprema Corte, y justo también buscando el entender cuál es nuestro punto de partida, cuál es el estado actual. No sé si Jimena, con esta pregunta tú pudiese retomar sobre todo algo que comentábamos tras bambalinas antes de iniciar la transmisión, que era, por ejemplo, en materia ambiental, cómo se ve, para entender cómo estamos actualmente con esta discusión de interés legítimo y jurídico, por ejemplo, en materia ambiental, la comparación a qué había antes de la reforma del 2011 y cómo se maneja hoy día, o cómo podemos conceptualizar esa transición pre-2011 al estado actual con el interés en materia ambiental. Sí, justo lo que les comentaba, pues es que yo empecé a litigar como por 2010, 2009, y en esa época pues todos los amparos eran sobreseídos, absolutamente todos, porque decían no puedes comprobar un interés jurídico, no puedes comprobar una afectación solamente a tu esfera jurídica, sino la afectación es a varias personas, y los juzgados lo interpretaban como si fuera un interés simple. Entonces, pues con todas las propuestas que había habido para reformar la ley de amparo desde 2008, desde la Suprema Corte, desde la academia, pues fue que se incorporó este concepto de interés legítimo, justamente abriendo la oportunidad para que este tipo de derechos y de intereses difusos y colectivos pudieran ser reclamados mediante el juicio de amparo. Y ya llegó la reforma, muy felices, creíamos que iban a empezar a admitir estos juicios, pero desafortunadamente no pasó así. Muchas veces los juzgados te pedían la prueba, la afectación real, directa a tu esfera específica. Llegabas y decías, bueno, me va a afectar si talan el bosque que está al lado de mi casa, bueno, de mi comunidad, por ejemplo, pues no me van a... ¿cuál va a ser tu afectación? Me tienes que mostrar la afectación directa, actual y real. Entonces, ese empezó a ser el primer obstáculo, y de cómo limitar y distinguir entre el interés simple y el interés legítimo. Entonces, fueron muchos años de trabajo, y finalmente, pues, con un amparo en revisión muy importante de la primera sala de la Suprema Corte, resuelto por la ministra Piña, es que pues empezamos a tener y a delimitar en materia ambiental este interés legítimo, que se establece a través de cuál es la afectación a los servicios ambientales que va a traer determinada obra, determinada actividad. Y en ese caso, pues era una laguna donde había que es un humedal, donde había manglares, donde la construcción de diferentes obras iba a poner en riesgo la existencia de esos manglares y a su vez de los servicios ambientales que prestan los manglares. Entonces ahí es que la Suprema Corte empezó a delimitar cómo es que se podía comprobar esta afectación. Si se pone en peligro ese ecosistema, se ponen en peligro los servicios ambientales que prestan los humedales, entonces se pone en peligro el derecho a un medio ambiente sano. Entonces así es que se empezó a delimitar un poco cómo acreditar este interés legítimo y cómo es que se puede distinguirse de un interés simple, como decía Luisa. O sea, no es, uno no puede llegar y alegar que pues es que no se cumple la ley y va a haber una afectación en otro estado, en otro país, en otro municipio, sino que se ha limitado a
normalmente, ¿a dónde afecta? A los municipios. Sí es una interpretación que yo he visto mucho en varios juzgados, que la afectación se debe limitar por municipio, comunidad también, y cuáles son estos servicios ambientales, y pues uno tiene que acompañarlo de diferentes pruebas. Entonces ahí también se empieza a complicar la situación, que es, hay que demostrar la afectación mediante distintas pruebas, y en materia ambiental es muy difícil establecer una afectación inmediata. Entonces, por ejemplo, pensando en temas de hidrocarburos, que no se ven luego las afectaciones, sino con el paso de los años, la infraestructura para hidrocarburos empieza a deteriorar, empieza a haber fugas, explosiones y demás, y pues no se ve la afectación en ese momento, sino muchas veces las comunidades acuden a este tipo de juicios con actos administrativos y acuden pues buscando la prevención y antes de que se generen esos daños. Entonces, muchas veces es bien importante cómo es que se interpretan esas posibles afectaciones y esos riesgos. Entonces, creo que en materia ambiental también es muy importante hablar del riesgo y que los jueces y las juezas empiecen a hablar, pues como de acuerdo al tipo de derecho es que se debe demostrar la afectación al interés legítimo. Y para que proceda el juicio y pues eventualmente obtener una sentencia de amparo. Entonces yo me quedaría un poquito aquí, nada más para pues después seguir la conversación. Muchas gracias, Jimena. Sí, sobre todo porque incluso, bueno, justo cuando decías esto, me vino a la mente justo una noticia que se dio a conocer hoy, que en Yucatán, la Asamblea Maya Mush-Chimbal con el colectivo Canam, pues obtuvieron la suspensión para una megagranja que estaba contaminando una zona de cenotes, ¿no? Pero justo como esta suspensión se da porque fue planteada desde una lógica de legalidad, de no hay permisos, ¿no? De no están cumpliendo los permisos, pero no tanto como lo que tú dices, ¿no? De la potencialidad del riesgo ambiental que está generando. Entonces, al final se vuelve como ese interés protegido, al menos en este caso, y en muchos otros que se han dado en materia ambiental en la zona de la península de Yucatán, partiendo de temas de legalidad, no tanto de afectaciones ambientales, aunque es una forma como indirecta de protección. Entonces, si eso ocurre con el derecho ambiental, que ya ha sido bastante abordado y se ha hablado bastante de él, ¿qué no pasará con los famosos pues, derechos en construcción o en reconocimiento? Y justo allá, Grecia, no sé cómo lo veas tú en materia de derechos digitales. Es que, ajá, ese es un gran problema para los derechos, que yo les digo, somos los niños raros de los derechos humanos porque apenas están en construcción, por así, o sea, dentro de la jurisprudencia. Y, o sea, para cosas de interés es mucho más fácil. Bueno, también hay que decir que es un gran acierto de la Corte desde el amparo de artículo 19 por omisión legislativa, publicidad oficial. Y eso que resolvieron sobre cómo se demuestra que las ACs tienen un interés legítimo dependiendo de su objeto, demostrado en su acta constitutiva, y aparte que hayan realizado ciertas acciones que demuestren que en efecto están realizando esa labor y que de eso se trata su AC. O sea, sin esa sentencia, ahorita mi vida sería un poco más complicada que lo que ya es para litigar casos de derechos digitales. En especial porque la Suprema Corte, en mi opinión, ya después me pueden rebotar o no, la Suprema Corte no tiene un buen concepto de qué es la privacidad. Entonces, es un gran problema porque tienes que, y irónicamente porque al ser un derecho civil, bueno, no un derecho civil, pero de los derechos famosos civiles y políticos, debería ser más fácil de reconocer, pero realmente como que sí tienes siempre que atarlo con otra cosa para que te digan, ok, sí existe. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando sobre vigilancia masiva encubierta, pues muchas veces, como es encubierta, no tenemos cómo demostrar, no tenemos muchas pruebas que no podemos como buscar hasta iniciado el juicio. Entonces, la primera traba es eso, como, oye, pero ¿cómo te está afectando? Y entonces tienes que jalar otros derechos, por ejemplo, libertad de expresión, y es, oye, soy defensora de derechos humanos, si no sé si me están vigilando, si no se me está notificando, ¿cómo voy a defender? O sea, se me da ese efecto inhibidor, y así es como el juez puede decir, bueno, pues está entendible, pero órale, te entro. Pero es a mí lo que hasta la fecha me sigue sorprendiendo, y quizás yo ya estoy hablando desde el privilegio de que yo ya estudié con la nueva reforma. A mí ya justamente no me tocó todo lo demás. La cara de Luisa de, ¡ay, Dios! Sí, no, yo empecé a la universidad en 2014, entonces soy un Suficiente sobre la edad, ¿no?
Entonces, pues sí, obviamente a mí ya como sí, obviamente los profesores en la universidad como sí, el paradigma, la panacea, pero ya cuando sales y es como, no, a ver, o sea, sí hay cosas buenas, pero te da falta muchísimo. Y eso, que sigas diciendo que esto es un recurso efectivo, o sea, que yo sigo sorprendida que me digan ahorita que ya con eso sí es un recurso efectivo para acceder a la justicia, cuando ya en la vida real es como, no es cierto. O sea, si todavía tengo que juntar las lágrimas de un unicornio, la sangre de mis ancestros y todo eso para acceder, ni siquiera para que me den la razón, para entrar al juicio, para mí la verdad es que entonces no sé qué tan progre es la reforma progre que me vendieron en la universidad. Vas, Luisa, perdón por hablar, sacarle edad. No, es que o sea, creo que es muy importante porque sí tiene que ver como con el punto de comparación, ¿no? O sea, sí, o sea, quienes nacieron en el mundo jurídico, en el mundo post-reforma, o sea, como que, vamos, o sea, el concepto de interés legítimo o sea, puede parecer insuficiente porque no tienes el punto de comparación del interés simple, ¿no? Entonces, Jimena y yo, que somos un poquito mayores, ya, o sea, como que sí vemos el interés legítimo como una cosa con sus limitaciones, muy innovadora. Y, o sea, pero también creo que tenemos que pensar por qué existe el concepto de interés, o sea, digo, el concepto de standing, ¿no? Central para accionar, o sea, el derecho subjetivo, la llave que te abre la maquinaria procesal del Estado. O sea, sí hay una razón por la cual debemos delimitar, o sea, sí no puede entrar todo, ¿no? Entonces, y desde luego, o sea, desde un punto de vista ideal, claro, o sea, queremos que todas nuestras peticiones puedan ser tuteladas en amparo. Pero bueno, pues el amparo es un medio extraordinario con recursos limitados, cada vez más limitados, ¿no? O sea, en vez de tener más, tenemos menos, ¿no? Tanto humanos como materiales. Entonces, sí debe de haber un dique que diga esto sí, esto no. O sea, y además debe de haber un dique por la división de poderes, ¿no? O sea, porque no, la labor del juez sí no puede hacer todo y sí no puede tener como desbordarse de repente sobre la labor de policy del ejecutivo, ¿no? En algunas ocasiones tiene sus matices y todo. Entonces, creo que sin duda que te piden la fe de bautismo está mal, ¿no? No que nos hayan pedido las lágrimas del unicornio y la sangre de la Virgen, o sea, no, todo eso, estamos de acuerdo que la vara está muy alta, pero creo que sí en un concepto de razonabilidad y sobre todo una construcción colectiva, que no tiene que ver solo con los jueces, sino que tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las bolas que le pichamos al Poder Judicial? Yo empecé mi carrera en la Suprema Corte. 2014, ¿no? Desde 2014, 2004, querida. Entonces, o sea, en 2004, cuando, o sea, era la novena época también, pues otras cuestiones que a ustedes les parecen muy lejanas, o sea, sí, la calidad que veíamos en términos de los argumentos que se le acercaban a la corte, te diría yo, de la calidad que hay ahorita es otra cosa, ¿eh? O sea, y esa es una construcción que viene muy de la mano también del interés legítimo. O sea, y justo de que vengan nuevas generaciones de abogados a preguntarse acercativos y outside the box y pam, 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 que podamos hacer, o sea, llegar a un buen puerto en donde balancemos todas esas consideraciones con el recurso efectivo. Y allá, bueno, es que me parece muy interesante porque justo yo, la verdad es que no había visualizado que, además, yo había visualizado, bueno, 3 abogadas expertas en sus áreas, pero no había visualizado también esa como parte, pues, de etapas y de perspectivas desde las cuales nos ubicamos cada quien. Pero no, me parece muy interesante porque justo creo que el amparo hoy día como protección de derechos humanos tenemos que verlo en perspectiva histórica, ¿no? Hay que entender porque hay ciertas cosas que pueden ser incluso chocantes, hay que decirlo, el derecho es chocante porque implica reglas y requisitos, y esos requisitos pueden ser muy necesarios, pero eso implica que en muchos casos pueden ser un dolor de cabeza, pero que son necesarios. Y así como también pueden haber cuestiones que deben ser, valga la redundancia, cuestionadas y replanteadas de realmente necesitábamos esto,
sobre todo partiendo de que estamos hablando de una figura que se crea en 1841. Mis alumnas y alumnos sabrán que siempre aprovecho para decir que justo cuando se crea en la República de Yucatán, cuando existía antes de su gran falla y derrumbe, se crea el juicio de amparo. El sistema de reclamos de la Constitución de Yucatán, el origen del control constitucional. Así es, allá estuvimos, siempre nos adelantábamos un poquito. Cuando Siempre. Yucatán era creativo jurídicamente, ya desgraciadamente no tanto. El Licha ya va a empezar de su Nacional. guerra civil para separarse de... No, todavía no, todo por la legalidad, por el momento por la legalidad. Pero justo se crea en 1841 con un catálogo de derechos muy claro, o sea, que eran derechos de libertad clásico, ¿no? Detenciones arbitrarias, libertad de expresión, libertad religiosa, y era prácticamente únicamente para garantizar un no hacer por parte de las autoridades. Y de alguna manera el esquema del juicio de amparo se estructura de esa manera. Han habido cambios, no lo mismo el amparo de la Constitución yucateca de 1841 a la de 1852 en México, ni a la de 1917, mucho menos a 2011, pero no sé cómo lo vean ustedes. Yo pensaría, bueno, ¿qué cosas sobrevivieron de esa lógica que ya ha sido superada, que era necesaria en esa época, pero que fue superada por el 17, por el 2011 y que seguimos arrastrando, ¿no? Un poquito eso que se mencionaba, por ejemplo, de los requisitos de admisibilidad, ¿no? Que yo allá también les preguntaría cómo lo ven, pero yo pensaría que muchas veces esos requisitos de admisibilidad tan estrictos son realmente para contener carga procesal, ¿no? Yo creo, y tomando un poquito lo que siempre dice personas como Irene Tello, es, bueno, cómo entender el amparo como política pública en el sentido de que, bueno, cuánto presupuesto, cuánto personal, cómo está el organigrama judicial para atender esa demanda, porque si no, muchas veces esos pues sí, desechamientos por admisibilidad parecieran que responden más a esa lógica. Es mi impresión en mi experiencia. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Tú? Jimena. Híjole, pues es que es súper complicado pensar en tal vez si hubiera otro tipo de herramientas previas para no llegar hasta el juicio de amparo, o sea, pensando en mis temas, ¿no? Acceso a la información, participación y tal vez no tener la necesidad de llegar hasta el juicio de amparo. Yo también considero que debe ser igualmente la última etapa, solamente en casos muy extremos. Y pues como yo vengo de esta escuela de litigio estratégico y de buscar mediante estos argumentos originales y demás, pues un cambio, pues creo que sí podemos pues pensar y accionarlos para, pues sí, para lograr estos cambios que no se lograron por otra vía. O sea, se ha tratado de hacer pues incidencia en las políticas públicas, en los procesos de participación, por ejemplo, de las normas oficiales mexicanas, en el legislativo. O sea, sí se busca en otras situaciones, pero ahorita lo que está pasando, lo que yo he visto es que sí ha habido una evolución total, pero todavía hay muchos jueces en ciertos circuitos. O sea, algo creo que me gusta mucho de mi trabajo, de mi extrabajo, era que pues he litigado en varios circuitos. Entonces, en varios circuitos cambia mucho la interpretación de este interés y de cómo demostrar el interés. Entonces, ahorita leía una de las preguntas acá de Juan Dávila, uno de los, creo que de los obstáculos que yo he visto es el tema de cómo demostrar la residencia y el domicilio. En ciertos circuitos, tú llegas con tu identificación oficial, tu IFE, tu INE, con una constancia de domicilio, de residencia, y con eso es suficiente. En otros no es suficiente estos requisitos, te piden además casi una inspección judicial, o ni siquiera te la piden, sino se esperan hasta el momento de dictar la sentencia, y es cuando, te sobreseímos, cuando en todo el proceso de amparo, pues no recabamos pruebas para mejor proveer, sino simplemente dejamos que corriera, cuando pues el juez tiene esa facultad, y más cuando pues son comunidades vulnerables, que han sido históricamente discriminadas, por ejemplo, pensando en pueblos indígenas, y pues no accionan estas facultades para pues tratar de garantizar el acceso a la justicia. Entonces, pensando pues en algunos de los obstáculos, pues es interpretación súper dispar entre los diferentes circuitos, entre los diferentes jueces, de cuáles son estos requisitos para acreditar el interés legítimo. O sea, sí se ha abierto bastante.
Les digo, antes ni siquiera te admitían o te sobreseían y ahora pues ya tienes abierta la puerta, pero igual con estas interpretaciones a veces no tenemos esperanza. O sea, por ejemplo, estaba pensando en el caso de los arrecifes, pero ya si quieren ahorita luego se los cuento. Lo de no tenemos esperanza, yo, oh no, por favor no me quiten. Cada día pierdo más esperanza cuando veo las iniciativas de Cámara de Senadores y ya no aguanto más decepciones. Pero sobre lo que decías de política pública, creo que sí es muy importante apostarle más. O sea, creo que alguien lo tuiteó una vez, pero siento que es muy cierto que de los abogados, el equivalente del paracetamol de los doctores, el amparo es el paracetamol de los abogados. O sea, para todo queremos meter amparo, cuando no. O sea, y me gusta, hace creo 4 años, vi una estadística donde la mayoría de los amparos que hay son amparos como temas mercantiles, temas fiscales o temas más, o sea, ya voy a sacar el argumento de clase, lo siento. Entonces, justo, o sea, sí hay que pensar esto desde temas de perspectiva política, porque hay que ver qué está llegando a los tribunales. Realmente está llegando, o sea, se supone que el amparo también debería de funcionar para ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad, cosa que no está haciendo y muchas veces incluso lo impiden. Me recuerda del caso de matrimonio igualitario, que le estaban pidiendo al príncipe que, oye, pero tú te quieres, para demostrar el interés jurídico legítimo, le tenían que decir, oye, pero tú te quieres casar o qué, o sea, tú, ¿en qué te va a afectar si tú que no se te pueda, que se te prohíba el matrimonio con una pareja de tu mismo sexo si tú ni te quieres casar? O, por ejemplo, tú, Caricho, te tocó que te pidieron, que le pidieron a las personas que estabas representando que demostraran su orientación sexual. Entonces, ¿por qué si le ponemos tantas trabas a grupos vulnerables y que al final terminan haciendo también un acto de discriminación? Y es mucho, ¿y por qué hay esas trabas y por qué no hay, y por qué estamos llenos de amparos? Es que no quiere decir inútiles, pero o frívolos, o que nada más están para alargar un proceso de más. Entonces, o sea, como que sí hace falta sentarnos para analizar bien qué es lo que está llegando a la Corte, con por qué está llegando eso y por qué no están llegando otros casos que quizás son mucho más relevantes que estudiar, que otra vez analizar un artículo del Código Mercantil que no tiene nada que ver con los intereses más urgentes de la sociedad. Bueno, ya saqué yo lo anarquista, lo siento. Adelante, Luisa. ¿Me das la palabra? Súper. A ver, varias cosas. Cierto es, o sea, ¿cuáles son los problemas cotidianos de la sociedad, no? O sea, tal vez pensamos, o sea, y yo creo que ahí sí tienes un tema civil, penal, familiar, en cosas que, o sea, que digamos a un ciudadano normal como tú y como yo, pues están mucho más en el ecosistema inmediato, ¿no? Y luego están las cosas que son más mediatas, pero que tienen trascendencia súper importante, como temas de privacidad, ¿no? El tema de surveillance, pues tal vez no lo sientes en tu inmediatez, pero tiene una trascendencia enorme, ¿no? O sea, un poco el diseño, y esto pues, es el diseño competencial constitucional, es que la inmediatez se vea en justicia local y lo excepcional se ve en justicia federal. ¿Qué pasa? Que la justicia local tiene muchas deficiencias y sobre todo deficiencias presupuestarias. Entonces, ahora que vino la reforma Fabro y cierro comillas, con y para el Poder Judicial, pues una de las grandes pues cuestionamientos ha sido la relación de medios afines. Es una reforma que se proclama como una que va a acercar la justicia, y usando el lenguaje de la reforma, al pueblo, ¿no? En la cual nos preguntamos qué tanto va a incidir en el pueblo la eliminación de la reclamación en contra del amparo directo en revisión. Es un tema que creo que sí va a ser relevante ahorita lo toco en un segundo momento para hablar de qué sí tiene que llegar a la Corte y qué no, ¿cierto? O
Pero hoy en día el Poder Judicial local escucha el doble de casos que el Poder Judicial federal con la mitad del presupuesto. Entonces, o sea, si queremos pensar un poco en hablar de problemas cotidianos, creo que nuestra mira no tiene que ser al amparo. Tiene que ser a los poderes judiciales locales, tiene que ver sobre todo cómo se eligen los magistrados, cuál es el presupuesto del Poder Judicial y cómo se capacita, ¿no?, a la gente. Porque cuando hablamos de este cambio cultural que es necesario en el Poder Judicial Federal, en donde ustedes sienten esta frustración, que yo también la he sentido, pero creo que un poco menos tal vez, o sea, sin duda por el tipo de casos en los que yo me he especializado, sin duda he visto estos reveses, pero no con esa misma intensidad tal vez. Pues o sea, el Poder Judicial Federal, digo, si bien cada vez está mejorando y creo que también la calidad del Poder Judicial Federal pues, es muy buena. O sea, tiene que mejorar, pero es muy buena. O sea, vean la cantidad de jueces que se han educado, por ejemplo, en argumentación. O sea, y lo mismo, es que si no hay punto de referencia es difícil hablar, ¿no? O sea, tal vez siempre quieres más y siempre quieres mejor, pero o sea, de verdad, o sea, esta evolución sí ha sido súper tangible. La reforma del 94 fue fundamental, la profesionalización del servicio civil de carrera, que ahorita incluso pues, hubo una discusión de que se estaba poniendo en riesgo con esas iniciativas de reforma. Entonces, creo que sí tenemos que celebrar un Poder Judicial Federal fuerte y educado, que esperemos que con la reforma mejore aún. Y creo que ahí el tema de la autonomía constitucional del Instituto de la Defensoría Pública es fundamental. Esto es algo que hacía falta muchísimo y que sí yo creo que podría tener un cambio en términos de criterios, en términos mismo de acceso a la justicia, porque o sea, los que hacemos litigio estratégico, pues tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero bueno, pues tampoco podemos hacer todo, ¿no? O sea, y les apuesto que había un montón de casos que ustedes o yo quisiéramos ver, pero pues que no nos llegan y que tal vez nos llegan y ya, o sea, físicamente no podemos. Entonces, necesito tener una defensoría de súper calidad, que le lleve estas muy buenas bolas al Poder Judicial para tener casos que pues no solo beneficien a uno, sino que además pues tengan estos efectos maravillosos que beneficien a todos, que es lo que todos buscamos cuando hacemos litigio estratégico, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario que mencionabas es uno de los casos emblemáticos donde se reconoce que las normas de matrimonio heteronormativo estigmatizan por su mera existencia. Entonces, que justo no tienes que demostrar que te quieres casar, sino que el mero hecho de que tengas una norma de esa naturaleza puedes entrar al juicio de amparo. Pero ya para terminar esta parte, les cuento de un litigio estratégico que yo llevé en el área pro bono del despacho, en la cual es el primer matrimonio igualitario que se lleva a cabo fuera del país. Y son dos hombres que piden el matrimonio en Nueva York, que se los niega el consulado a través de la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que aplica de manera normal y natural como autoridad administrativa el Código Civil Federal, que tiene la definición tradicional de matrimonio. Ahí, digamos, lo que yo estaba buscando y el objetivo de mi litigio era lograr que con la suspensión nos pudiera casar. Entonces, yo estaba reclamando el acto de la negativa de que nos pudieran casar y la norma. Entonces, pedía, suspéndeme el acto, déjame que me case, y el juicio no se queda sin materia, porque siempre que exista esta norma que discrimina, me duele, ¿no? Y me causa un perjuicio. La historia, la parte bonita es que sí se casaron, la parte desafortunada es que nos negaron la suspensión, tratamos de subir en facultad de atracción y no subió, no la aceptaron. Entonces yo decía, bueno, es que este caso es un caso que tiene que subir en facultad de atracción, es potencializar la figura de la suspensión para que esta gente, o sea, paliar la relatividad, ya hay jurisprudencia de 11 votos, ¿no? O sea, que no tengas que esperar a llevar todo un juicio que te puedes hacer con la suspensión. ¿Qué más le tienes que ver al juicio? Ya la suspensión, vámonos, ¿no? No. Entonces, creo también que con o sea, hacemos votos para que ahora que se elimina la reclamación de la negativa del amparo directo en revisión, que es a lo que ocupaba el 60% del trabajo de la Corte, en los asuntos que mencionabas hace ratos, que tal vez, ¿qué fregados hace la Corte viendo si te admitieron bien la prueba, ¿no? Hace 5 instancias. Que de verdad haya un uso bueno y responsable de esta facultad potente unipersonal que tiene el presidente de la Corte y que sirva, que ahora sí tengamos por un lado un cerciorari mucho más transparente, claro y razonado, y después pues que la Corte con este tiempo libre que va a tener, pues se meta duro a todos los demás temas. Muchas gracias, Luisa. Digo,
la gente que nos está acompañando vinieron a escucharles a ustedes, no a mí, pero nada más como es un poquito inevitable como comentar un poquito lo que dicen, que está muy interesante. Y efectivamente yo creo que justo es muy interesante cómo la misma discusión sobre interés jurídico y legítimo nos lleva a identificar que hay muchas cosas detrás, que eso es como la punta del iceberg, que normalmente es una discusión pues muy común, ¿no? Que incluso hay hasta memes que se han hecho entre el gremio jurídico, del interés jurídico legítimo, pero que esconde cosas más profundas, ¿no? Porque quizá el interés jurídico y legítimo es como de las discusiones más notorias, más cotidianas, en las que se enfrenta un juicio de amparo, ¿no? Las personas que acceden al juicio de amparo, pero que detrás hay todas estas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con carga procesal, que tienen que ver con el papel que no están haciendo los poderes judiciales locales, por omisiones propias, pero también pues porque no hay presupuesto, ¿no? O sea, ya tiene como, creo que va a cumplir como 10 años o más esta investigación muy interesante del CIDE que se llamaba, ¿cómo se llama? Justicia al revés o algo por el estilo, que justamente rompía mitos como este de que todo se resuelve al final del amparo y decía, no, el 80% de los juicios en México cierran en tribunales superiores y no van a amparo. Entonces, ¿por qué estamos fortaleciendo? Se ha logrado, como dice Luisa, mucho fortaleciendo el Poder Judicial federal, lo cual es positivo, pero ha sido en detrimento de los locales. Y allá una opinión que es un poco, muy poco popular, pero que yo sí sostengo, creo que quizá también una clave pudiese estar en la justicia constitucional local, que no se explotó tanto. A lo mejor construir verdaderas instancias constitucionales a nivel local que puedan servir como primeros, sí, como tribunales de cierre, como instancias de cierre, para que únicamente un poquito más parecido a lo que hacen en Estados Unidos y que sean ciertos casos los que lleguen vía amparo a la Suprema Corte, porque, bueno, a mí en lo personal yo creo que el amparo directo sí debe ser bastante limitado, eso de que no sé cuánto será, si hay estadísticas, pero debe ser mucho, de los amparos directos que se presentan, yo sí sospecho que la gran mayoría están fundamentados solo en 14 y 16, es decir, convirtiéndolo en una especie de apelación indirecta. Entonces, pero bueno, partiendo de eso y ya entrando a estas discusiones, yo quisiera preguntarles qué replantearían ustedes de estas dinámicas, además de estas que ya comentamos, respecto a conceptualizar el interés jurídico y legítimo, ¿no? O sea, quiénes pueden acceder y cuándo pueden acceder al juicio de amparo. Y sobre todo preguntarles si creen que hay resistencia en el gremio jurídico para abrir esta discusión, para plantearle la posibilidad de, por ejemplo, desaparecer la figura del interés jurídico legítimo y plantear una cosa más unificada, o si es necesaria esta división, pero sobre todo, ¿cómo creen que es el ánimo de los juristas que pareciera que dan por entendido que esta división tiene que existir cuando en otros juicios de amparo de otros países es inexistente? Entonces, ¿quién quiera empezar? Bueno, Luisa, que para regresar en el orden contrario. Yo, o sea, no veo mal que haya una distinción, o sea, porque sí se refiere a dos supuestos jurídicos distintos, y, o sea, es bueno entender cuándo tienes una afectación de una manera y cuándo tienes una afectación de la otra. No sé, por lo menos ahora, digo, no sé si en 20 años podemos decir que es fútil esta distinción, pero creo que, o sea, de 2014 para acá, o sea, el ejercicio del interés legítimo, pues está caminando, ¿no? Y en ese sentido, o sea, creo que sí hacen falta más criterios temáticos sobre la materia. Hay, o sea, yo diría uno de sala, o sea, uno de cada una de las salas, el del pleno hay medio, creo que ya no me acuerdo siquiera si hay el del pleno o son de las dos salas. Pero, y la verdad, son criterios que medio que ahí mastican lo que dice una sala, lo que dice la otra, son repetitivos, es básicamente ahí, hacen un copy-paste del libro de la reforma judicial de Constitución Saldívar. O sea, creo que sí debería de haber un esfuerzo, cosa como consciente para, en esa parte de política judicial, sí, estas tesis que se dieron en la primera etapa, ahorita volverlas a revisar, como que ya, ay gatito, ya a raíz de todo esto. Eso por un lado, y por el otro, pues sí, desde luego, o sea, hay un tema de cambio cultural, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo, o sea,
toma en cuenta igual, o sea, si a Grecia le parece que yo estoy mayor, pues imagínate, ¿no? Una persona que lleva trabajando 40 años en el Poder Judicial, o sea, que empezó o sea, ya en la octava o igual y en la séptima, ¿no? Entonces, o sea, digo, recordemos que la abogacía es una profesión que lo normal es que sea tradicional y que lo normal es que sea conservadora, ¿no? Por eso, justo cuando hablamos de activismo judicial y ya vamos a ser cautelosos en este tema, por ejemplo, Atienza tiene un buen ensayo al respecto. Oigan, cuidado, porque cuando pensamos en activismo, pensamos en el activismo que te gusta, ¿no? O sea, en que un juez que tiene una ideología que tú compartes pueda imprimir esa ideología liberal no en la interpretación. Pero piensa que esos jueces son los menos. O sea, por eso debemos de buscar una neutralidad desde el punto de vista interno del juzgador para, o sea, que estemos regidos por lo que las normas dicen, no lo que los jueces creen a través de su convicción que deben decir, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, dicho lo anterior, creo que pues eso, ¿no? O sea, también vienen generaciones nuevas, frescas, con otro tipo de entendimiento, y en la medida en la que, insisto mucho en esto, o sea, que las bolas sean buenas y que el litigio estratégico sea estratégico, porque ahora que se puso de moda el concepto como que de repente, pues es lo que decían del paracetamol, ¿no? Y todo dice, perfecto, ¿no? Yo con una... Entonces le tiran unas bolas que no ayudan, que terminan debilitando, generando criterios muy desafortunados. Y o sea, les voy a hablar de un caso muy específico, ¿no? Cuando se vino hace poco la discusión en el asunto de la omisión de aprobar la reforma de interrupción del embarazo en Veracruz. O sea, es un asunto que, a ver, todas queremos, bueno, no todas, todos los que compartimos, ¿no? Esta ideología, queremos que se regule la interrupción del embarazo, sin duda, ¿no? Y a todos nos duele que no haya prosperado esta acción por parte de los activistas en Veracruz. Pero la manera en la que se planteó el amparo, sin conocer yo los autos del caso, de lo que conozco públicamente, pues era un planteamiento que la Corte, bajo los parámetros de ley de amparo, no puede estudiar, pero comunica eso. Entonces, más bien, el efecto que das es que son los conservadores otra vez que vinieron a decir que no, y entonces vamos a aventarle huevazos a la Corte, cuando la Corte, pues digo, tiene muchas sentencias muy, muy benéficas en términos de derechos. Y acabo con un comercial, que es que esperemos en los próximos días tengamos noticia de una acción que presentaron las y los diputados de esa legislatura relacionada con la menstruación digna, con la cuestión del impuesto del 15%. Yo tuve la oportunidad de participar en este asunto y esperemos que pronto tengamos una noticia sobre la admisión. Muchas gracias, Luisa. Sí, y además que, perdón, que nada más como quería hacer el apunte así como rápido lo que mencionar, sí, justo con la situación de lo que comentabas de Veracruz, con toda la prudencia que, justo como tú, yo también creo que si no conocemos la demanda y los detalles, pues es muy limitada la precisión que se puede hacer, y sin demeritar el esfuerzo y la lucha que hay detrás, pero justamente es eso, ¿no? Creo que también puso una reflexión ese caso bueno, es que también hay que ver como justo el litigio como algo estratégico. O sea, si va a ser litigio estratégico, que sea como también posicionar el caso en una historia judicial, ¿no? Es una historia de una Suprema Corte que lleva todo un desarrollo en ciertos temas, ¿no? Y cómo vas construyendo, ¿no? Que creo que es distinto a la lógica de un caso convencional que tiene una estrategia, pero el caso no es estratégico, sino que busca resolver algo del hoy y de ahorita, ¿no? No necesariamente viendo esa perspectiva histórica. Y que era un tema que el tema de la omisión legislativa ha sido, creo yo, no sé si ustedes me corregirán, pero me atrevo a decir que es de los temas más ríspidos que ha tenido la Suprema Corte en distintos en distintos casos, con distintas temáticas, pero el tema de la omisión legislativa es para, poner a ministros y ministras a jalarse de pelos, ¿no? Entonces, pues eso, como que era como muy, muy, muy complicado. Ahora sí, perdón, Grecia, ya después de ese aporte cultural. ¿Tú cómo? No pasa nada. Perdón, mi gatita ya decidió salir a toma, como siempre, entonces ya me voy a rendir, porque si no voy a estar bajándola cada ratito. No, y creo que lo que dices, Luisa, es súper importante, porque sí, a veces, o sea, a mí se me van las cabras no, pero es que hay que conseguir más y más, y obviamente, pues,
Y creo que es algo que debemos de dejar muchos de este punto human rightero de, no, a ver, o sea, acuérdate que estas cosas no solo las usas tú y que no, tu ideología no es compartida por muchas personas y se te puede revertir. Eso me parece sumamente importante y cosas que, por ejemplo, mi generación, que es un poco más aventada a veces para algunas cosas, se nos olvida. Y es cierto, tenemos que saber dónde viene todo para tocar base. Lo único lo único que me preocupa cuando hablamos sobre temas de interés jurídico, interés legítimo, y quizás también justo pensando de que pues yo no tuve la perspectiva de la antigua ley de amparo y demás, es que se me hace muy poco accesible para las personas de a pie. O sea, porque, o sea, hay que ser sinceros, o sea, sí es una distinción que tienes que tener cierta experiencia, conocimiento y cierta maña para poder dar las buenas bolas o los buenos pitches a la corte, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esos casos? Y eso quizás lo puede responder la Defensoría sobre esos casos de personas que seguramente que son muy relevantes, pero no tienen los recursos económicos para acceder a una buena abogada o a un buen abogado. ¿Qué hacemos con todos ellos? Si alguien no puede entender, si alguien de a pie, o sea, ¿qué tanto nos sirve esta diferencia realmente si no alguien de a pie nada más se le complica más? Porque pareciera ser que para muchas personas solo es como, primero tú demuéstrame por qué tienes vela en el entierro y ya después empezamos todo lo demás, ¿no? Pero esa prueba o esa argumentación a veces es demasiado técnica o demasiado fina. Y no digo que hay que permitir que cualquier cosa entre, sino sí democratizar o socializar mucho más esto, o incluso socializar más el concepto que tenemos en la misma ley de amparo, porque si no, pues nos vamos a que los únicos que vamos a seguir llegando a las cortes somos las mismas personas que estudiamos en las mismas universidades, como México es un país muy centralista, solo muchas veces la mayoría que llega es la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde está realmente esa diversidad de casos, esa diversidad de criterios y las buenas formas en las que realmente podemos usar el litigio estratégico para hacer un cambio que beneficie a todos? Ciudad de México y Yucatán, nomás quiero aclarar. Y Yucatán, sí es cierto, no hay que olvidar. Bueno, algo ocurre en Yucatán a veces, pero bueno, Jimena, pero incluso hasta eso, fíjense, hasta eso, digo sin demeritar, pero hasta es muy común que los litigios estratégicos que se dan en estados del país son de personas, hay mucha gente en el equipo que es o de la Ciudad de México o que estudia en Ciudad de México, entonces creo que también eso es muy notorio, ¿no? Sin detrimento que es una participación, lo digo particularmente con Jimena, que ya ha acompañado varios litigios en la península y en otras zonas, y por supuesto que es un gran aporte porque ha sumado como ninguna otra persona hubiera sumado, pero es un ejemplo de eso, de cómo sigue siendo una educación a veces muy centralizada, y también en eso se refleja en el acceso al amparo como un juicio de protección para casos estructurales. Ahora sí, Jimena, perdón. Sí, yo estoy, o sea, como siguiendo un poco lo que decía Grecia, pues es bien importante como que la gente entienda esta distinción. Porque yo que llego a veces con las comunidades, y es que no, es que tenemos que mostrar el interés. Y se quedan así como, ¿y qué es eso del interés legítimo? ¿No? Entonces tienes que empezar a explicar, a ver, pues, ¿qué derechos nos están violando aquí? No, pues el derecho al agua, el derecho a medio ambiente sano, a la identidad cultural, o sea, ya saben, ¿no? Como varios derechos tratándose de megaproyectos. Entonces es como bien importante pues decirle a las personas, tenemos que demostrar esto porque de acuerdo a la ley de amparo, pues es esto, ¿no? Entonces al principio yo sí doy las caras como de, ¿y eso qué? O sea, a mí lo que me importa es que mi caso se resuelva, de que en un juzgado, la Suprema Corte o alguien resuelva mi asunto, que es como muy urgente y que pues yo estoy diciendo que están violando mis derechos, ¿no? Entonces a mí sí me parece muy importante pues democratizar, pues primero el acceso al amparo, en ciertos casos, no en todos, obviamente, y también el lenguaje hacia las personas y pues que entiendan para qué es el juicio de amparo, que no pueden estar reclamando para cualquier cosa, pero pues en caso de violaciones de derechos humanos. Y creo que también algo que yo veo, al menos en los jueces, en las juezas, es que se quiere utilizar el mismo estándar de interés jurídico. Se quiere aplicar lo mismo en el estándar probatorio que en el interés jurídico, cuando el interés legítimo pues se supone
que pues trata de flexibilizar este acceso, y pues yo veo que en la interpretación ya, pues es básicamente lo mismo. Como les digo, no en todos los circuitos, en algunos, pero en unos es como decía Grecia, o sea, tienes que llevar casi las lágrimas del unicornio, y para demostrar que eres indígena, bueno, o sea, te piden 1000 cosas, y que el peritaje antropológico, y no solo Pero pues... cuando no deberías de demostrar que eres indígena así, o sea, de ahí. Exacto, pero eso poco a poco ha ido mejorando. O sea, antes sí era como que te pedían todo esto, ahorita ya muchos juzgados, por ejemplo, en Puebla, del caso que se resolvió recientemente, lo de la ley minera, pues ahí solamente con el criterio de somos, habitamos en tal lugar, celebramos una asamblea en donde dijimos que vamos a defender nuestro territorio, y con eso se aceptó el interés legítimo. Pero pues son menos todavía. O sea, sí todavía falta una interpretación pues un poquito más abierta en estos casos, pero yo sí veo que sí todavía muchos jueces traen esta idea de, no, es que me tienen que demostrar el interés legítimo como si fuera jurídico. Entonces creo que ahí sí falta flexibilizar, y pues también ver el tipo de materia. O sea, es que ahí sí tiene que ser caso por caso. Ahí yo sí creo que sí tiene que ser caso por caso, y se pueden establecer pues en la jurisprudencia algunas bases, algunos criterios orientadores, pero sí tiene que ser por caso, porque quieren aplicar lo mismo para derechos que son de naturaleza muy diferente y que no se van a aprobar de la misma forma. Entonces, eso serían yo como algunas de las cosas que he visto en mi experiencia. Sí. Perdón. Quisiera hacer una... Adelante. Me parece muy interesante esto que hablan de democratizar el amparo. Creo que el derecho, digamos, es un metalenguaje, ¿no? O sea, es un esquema de explicitación conceptual, o sea, donde hay conceptos amplios, y, o sea, a los cuales la realidad se va acoplando. O sea, no es la vocación del derecho, me parece, en general. O sea, sí en la comunicación en cuanto a la aplicación del derecho y las sentencias, ¿no? Que sea inteligible, digerible, porque también así es como cambias la cultura y la relación con el derecho, ¿no? Pero decir, no, es que digamos que cualquier persona puede venir a un juicio de amparo. O sea, inclusive, por ejemplo, o sea, tenía como el sentimiento de que incluso que no tengas que ser abogado casi para que puedas venir, ¿no? Yo ahí sí creo que tenemos que ser un poquito más cautelosos, porque sí, digamos, existen pues toda esta serie de, justo como que reglas, conceptos, procesos, que le dan estructura y que le dan orden a un sistema, ¿no? Sin duda, los abogados tenemos que ser una mejor manera de traducirlo, o sea, y también en la manera en la que sea más claro y que el legislador no sea críptico, contradictorio, y bueno, pues todas las cosas que ustedes y yo hemos leído a lo largo de nuestras vidas. Pero vamos, sí hay un tema que lo propio del derecho es la abstracción, ¿no? O sea, y sobre todo cuando hablamos de conceptos. Entonces, o sea, justo el concepto de interés legítimo tiene que ser abstracto, sin que yo esté defendiendo la manera en la que está definido, pero tiene que ser abstracto para que sea tal que, como bien dices, caso por caso, ¿no? Se venga bajando. Y claro, la comunicación en cómo, o sea, cómo se redactan las sentencias, que eso es básico, pero lo mismo, o sea, es que hace 20 años se redactaban de una manera mucho más críptica, y ahí la verdad es que sí, el cebollazo, o sea, cuando Cosío entra a la corte, pues con que yo tuve la oportunidad de trabajar, sí fue un parteaguas en la manera de redactar, que se ha ahora adoptado, y luego, o sea, en todas las salas, y luego también Saldívar, sin duda, ayudó mucho con eso. Pero bueno, es cómo redactamos, cómo comunicamos, y cómo, pues, todo, o sea, los abogados hacemos esa chamba de permear la cultura jurídica. Quizás también, o sea, es cierto, pero mínimo que se quite esta como, es que no quiero decir esquizofrenia, pero hay una gran confusión donde la misma corte se ha confundido entre criterios, y es como, o sea, si los abogados todavía nos seguimos peleando por eso, ¿qué podemos esperar de socializar estos conceptos? O sea, como que sí, a veces también siento que es un poco de ego intelectual complejizar cosas. No que no debe ser abstracto, o sea, yo estoy de acuerdo, sí, el derecho en efecto es un metalenguaje y demás, pero a veces creo que cuando discutes, en especial con abogados mucho más grandes, cuando discutes como, oye, ¿qué tal si pensamos nuevas formas, por ejemplo, de que se establezca de una manera más clara en la legislación o demás? Casi es como, no, ¿cómo crees? Si no,
estás violando la fórmula, no sé qué, y no sé qué, o sea, como las formalidades más bien, o las solemnidades. Y es como, justo como dejar ese, o sea, que no debería ser esa traba intelectual tan pesada como es. O sea, sí una abstracción, pero no que sea necesariamente compleja y no que las cortes lo propicien. Por ejemplo, ahorita hay, no me acuerdo de si es de la segunda o la primera sala donde literalmente dice que el interés legítimo es el mismo que el interés jurídico. Entonces, me acuerdo cuando la leí fue como, entonces, ¿qué? O sea, y sí, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es algo que también nosotros tenemos que trabajar y nosotros es la responsabilidad de las y los abogados aterrizar estos mensajes, pero también pues que nos den chance con unificando mensajes porque pues, sí, sí, ya. Sí, allá si me lo permiten, yo creo que una cosa es que sea, a ver, el derecho es técnico por naturaleza, todo lo que ya dijeron, y efectivamente no puede haber un interés simple, ¿no? Para acceder al amparo, ¿no? O sea, no puede ser carta abierta por 20,000 valoraciones, muchas de las que ya dijeron acá, empezando porque el Estado y particularmente el Poder Judicial no puede ser solo el amparo, ¿no? O sea, no puede invadir esferas de otras áreas y otro tipo de juzgados y instancias especializadas. Pero cuando planteamos, o sea, yo creo que justo por lo que dicen, a mi manera de verlo, es que creo que el interés, particularmente el interés jurídico, se ha entendido como una lógica, es como civilizar en el sentido de hacer civilista el juicio de amparo, ¿no? Si en un juicio civil necesitas demostrar un pagaré para demostrar tu acción o demostrar algún tipo de documento que acredite que tienes derecho a una cantidad, etcétera, pues esta lógica civilista de alguna manera traerla al juicio de amparo, y por eso creo que se llegan absurdos como desgastes judiciales por comprobar que alguien vive en una población, que también a mí me tocó ver eso en su momento, como lo mencionas, Jimena, o absurdos como ok, no te desecho la demanda porque no me demostraste tu orientación sexual. O sea, cosas que son absurdas e incluso me parece ofensivas de plantear, de solo exigir una prueba al respecto, me parece discriminatorio. Entonces, ¿cómo no caer en ese punto, no? Entonces, es un hecho que tiene que haber un interés jurídico en el sentido de que sea jurídicamente relevante, ¿no? Y que sea acorde a la vía del amparo, en este caso, de la vía de la que hablamos es del amparo. Pero quizá no sé cómo lo vean ustedes. A mí me parece que hay un poco de esta lógica más civilista del amparo que constitucional, y quizá por allá pudiese estar la clave de estos problemas, pero no sé si comparten esta lectura. No sé, la verdad es que nunca lo había pensado así, o sea, y sobre todo en la interacción con abogados civilistas yo sí veo mucha diferencia, o sea, como en el entendimiento, o sea, a ver, o sea, que un gran civilista es un gran procesalista, o sea, me parece que es bueno, yo de los abogados que más admiro, por ejemplo, Luisa Sali, pues un gran procesalista, y eso pues, ¿no? te puede llevar a que teniendo las bases procesales seas muy bueno, o gran procesalista en penal como Gómez Montt, o sea, no sé, creo que también digo, por ahí podría variar un poco dependiendo de la materia. Por ejemplo, este caso que planteas de que te piden de prueba la orientación sexual, digo, pues estoy segura que lo ganaste en, ¿no? La revisión, sí que te desecharon, o sea, vamos, no creo que te siga un criterio adoptado por el Poder Judicial. O sea, sí hay un tema de materia de prueba, sí. Hay un tema que se tiene que flexibilizar, sí, y sobre todo en materia ambiental. Pero bueno, pues creo que ahí va, ¿no? O sea, como que el entendimiento de los, o sea, como que del ecosistema ambiental y o sea, los servicios de los que hablabas en la tesis de Piña, o sea, como que, a ver, también tengamos en cuenta que el avance de los engranes jurídicos pues no tiene la velocidad, ¿no? De la que... Pero ahí va, y también como que tenemos que tener esa paciencia y esa, ¿no? Entereza porque es una carrera larga, Cris, ¿no? No son carreritas, es carrera y no nos podemos cansar. No nos podemos cansar nosotros porque nos falta mucho y muchas personas a quienes tenemos que ayudar. Justo cambiando con esta varita mágica que tenemos siendo abogados y con el privilegio de la educación que tenemos, poquito a poquito cambiar. Bueno,
Bueno, también allá como aprovechan también avisos parroquiales. No, justamente ese asunto está en espera de ser resuelto por la Suprema Corte. O sea, llegó justo en atracción y justo lo que se anunció es que uno de los temas que va a discutir en ese asunto la Suprema es si efectivamente si se debe acreditar o no la orientación sexual para amparos en materia LGBT. Pero es eso, ¿no? Ese tipo de discusiones nos lleva a que la Suprema se va a sentar a discutir ese tema. Yo preveo y creo creer cuál va a ser el resultado, pero pues nunca se sabe. Oye, pero digo, y nada más, perdón, o sea, la Suprema Corte de Estados Unidos discutió el año pasado, sí, o sea, el title de discriminación en razón de género cubría para personas LGBT, ajá, sí. O sea, tampoco creo que son los temas que, o sea, tú pensarías que la Corte de Estados Unidos de las más avanzadas, wow, increíble, y siguen discutiendo eso. O sea, también, como que, o sea, yo te diría, seguro te va a ver increíble en tu amparo y me encantará que me compartas y todas las porras y el apoyo que necesites aquí estamos, pero pues somos nosotros los que estamos de avanzada, o sea, hay toda una masa muy grande atrás que tenemos que ir cambiando poquito a poquito. Y creo que tal vez como ese cambio, sí, qué bueno que me recuerdas que es una carrera larga porque yo no soy conocida por mi paciencia. En especial, me acuerdo de las primeras veces que estaba litigando, dije como, ¿cómo va a ser posible que ya se tardaron un año en resolver mi amparo? Y bueno, sí, justo, era una pequeña inocente que pensaba que todo era rápido. Entonces, la pregunta donde me quedo es como, bueno, entonces sí, usar nuestras herramientas y quizás, o sea, si nosotras vamos o tenemos como pensamiento más de avanzada, usar esos argumentos en nuestros litigios y ver si chicle pegue. Muchas veces no van a pegar. Creo que, o sea, creo que si un litigante dice, si una litigante dice que ha ganado todos los litigios es porque no ha intentado muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que posiblemente tengamos razón o cumplamos hagamos esas interpretaciones, por ejemplo, en temas de interés legítimo, donde digas, es que sí hay una afectación, solo que el juez no puede ver, por ejemplo, otra vez, privacidad. Me cuesta muchísimo hacer entender a jueces los efectos que tiene la vigilancia, en especial la vigilancia en espacio público, y que no todo es delincuencia y que no siempre gana este argumento que te dan de delincuencia organizada y demás, porque directamente te lanzan, es como, es que tú quieres defender a los narcos, y es como, no, pero es que, a ver, ¿cómo te sientas y le explicas, oye, es que hay un problema porque no se ha legislado tecnología de vigilancia, se ha usado para vigilar a defensoras, periodistas, y muchas veces te van a decir que no, pero justamente, pues sí, como dices, Luisa, hay que picar piedra y tratar de dar esos argumentos para ir consiguiendo un mejor amparo que queramos, y justo dar las buenas, ya me voy a quedar con tu analogía del béisbol, las buenas bolas, y no hacer amparos como un amparo de COVID, que no quiero ni pensar, que ni picha, ni cancha, ni deja batear, siguiendo con la analogía. O sea, hay que también generar esta conciencia en los litigantes de, por favor, tengan ética antes de poner su amparo, no es un paracetamol, maldita sea. Perdón. La analogía del béisbol es de Cosío, no es mía, yo también la estoy tomando prestada. Bueno, gracias al ministro Cosío por patrocinar la analogía de este debate. Y pues sí, creo que con eso me llevo. Yo sí yo sí me frustro mucho porque sí tengo mucho el deber ser es que ¿por qué? Pero pues sí, o sea, no se pueden lograr las cosas del día a la mañana. Y también falta, como dice bien nuestra amiga Irene Tello, que ojalá esté viendo eso, falta realmente sentarnos a ver cómo está funcionando nuestra justicia cotidiana. No puede ser el nivel de impunidad que tenemos, en especial cómo funcionan los sistemas de justicia cotidiana penal, y no puede ser que sigan llegando cosas que muchas veces deberían de resolverse justo como esto que ha dicho, lo de la orientación sexual. Eso no debería, o sea, en el mundo del deber ser, no debería, es tan absurdo que no debería de llegar a la corte, de lo absurdo que es, porque ya hay toda una jurisprudencia detrás. Pero aquí seguimos, ¿no? Como también como el amparo que justo abrió todo lo de matrimonio igualitario. Idealmente, en el mundo ideal, nunca le debieron decir, oye, pero si tú no te quieres casar, ¿para qué?
O sea, se debe de entender. Idealmente deberíamos de tener jueces que entendieran eso, pero no los tenemos. Entonces, pues a picar piedra y jugar más béisbol, I guess. Jimena, no sé si quieres... perdón, no sé si quieras comentar algo, Jimena, incluso también ya para que vayamos cerrando y les lea rapidísimo unas preguntas que nos hacen aquí del público. Pues sí, coincido en que tenemos que ser pacientes, muy pacientes. O sea, pues digo, con todo y este muy bonito precedente que tenemos de la primera sala de los servicios ambientales, yo lo utilicé para otro litigio que estábamos haciendo contra la ampliación del puerto de Veracruz, justo pues porque se fragmentó para no ver los impactos ambientales que había en los arrecifes y dijimos, bueno, pues es la gente que habita en el puerto de Veracruz, los arrecifes les prestan un servicio ambiental, ya está demostrado el interés legítimo. Pues, ¿qué creen? Me dijeron que no, que porque pues no demostramos que habitaban ahí en el puerto y pues, ¿cómo era posible que unos arrecifes que están ahí en el mar iban a verse afectados y pues cómo les iba a beneficiar a las personas que conserváramos los arrecifes? ¿Y en qué va ese asunto? Está justo en espera de atracción por la primera sala. Ojalá. Entonces está muy interesante porque pues queremos ampliar este tema de los servicios ambientales, porque pues sí, el humedal se ve más porque pues está ahí, pero si pasas algo que está en el mar, pero que protege tu vida, o sea, los arrecifes impiden muchas veces que pues llegue toda la corriente del mar y por ejemplo Veracruz, si no fuera por los arrecifes ya estaría inundado, ya con todos los fenómenos hidrometeorológicos, pues ya no existiría, pero gracias a los arrecifes está eso, Veracruz vive de la pesca, o sea, y todo eso es gracias a los arrecifes. Y el juez de Veracruz, que el Poder Judicial está enfrente ahí del mar, dijo, pues no me demostraron la afectación. Entonces, igualmente este caso va a tener que llegar otra vez a la corte para que puedan, pues, aplicar este criterio, porque, pues, no lo pueden aplicar, o sea, sí lo ven así como de, interés legítimo, servicios ambientales, no sabemos qué hacer con esto. Y demostramos pruebas, o sea, estuvimos 1 año y medio esperando un peritaje en impacto ambiental, porque, pues, no había peritos en el Poder Judicial para que fueran. Luego, cuando encontraron uno, cobraba 500,000 pesos. Entonces, este tipo de problemáticas para que al final lo sobreseyeran por falta de interés. Entonces, Grecia, hay que ser muy pacientes. ¡Qué coraje! Yo me quejé la vez que cobraron un peritaje en 50,000 pesos y ahora no quiero pensar 500,000, no, quiero llorar. Tenemos que ser pacientes y pues, empezar a llevar esos temas. O sea, y todo este tema hubiera podido evitarse, no tuviéramos tenido que llegar al amparo, si los otros instrumentos de política pública en materia ambiental fueran eficientes, pero pues no son eficientes, entonces vamos al juicio de amparo. Entonces, pues hay que seguir peleándolo, o sea, seguir utilizando estos instrumentos de política pública, la participación que hay en estas leyes, que es muy limitada, pero pues hay que utilizarla, hay que tratar de incidir, y si no, pues vamos al amparo. Pero pues justo buscando pues que sea un cambio realmente trascendental y que pues vaya a impactar en el futuro. Entonces hay que tener paciencia, Grecia. Chale. Bueno, voy a comentarles, leerles así muy estas 2 preguntas que tenemos, pues abrir el micrófono a quien quiera contestarla. La primera es, opino que con esta reforma en el Poder Judicial de la Federación cambiará demasiado, puesto que hay ocasiones en las que los encargados de las mesas de trámite ni siquiera son licenciados en Derecho, por lo que su actuar en las admisiones va meramente a que se acomple a los requisitos de formato que ya se tiene en cada órgano, y al tener un jurista bien preparado, este se puede sumerger a innovar a las interpretaciones a cada caso y así dar un mejor servicio al promovente de amparo. La segunda pregunta es, con la infraestructura humana del Poder Judicial de la Federación 2021, secretarios, jueces, magistrados, ministros, ¿es factible la protección plena de los DESCA o de los derechos fundamentales en construcción, acceso universal a Internet, por ejemplo? ¿Qué puede hacerse para que el Estado mexicano logre el objetivo constitucional de máxima protección a las personas? No sé si alguna de ustedes quiera contestar alguna de ambas. Chale, la segunda, me dije como, pues eso es lo que justo queremos que pase, pero falta muchísimo, o sea, y no sé si con la infraestructura que tenemos, o sea, podamos ya
pensar, no, es que aparte para hablar de DESCA y amparo faltan también muchísimas cosas que cambiar, precisamente como estaba hablando esta Jimena, en especial, por ejemplo, prueba ambiental o simplemente que, por ejemplo, esto que estamos hablando sobre acceso a Internet, acaba de decidirse en segunda sala un litigio muy importante sobre acceso, donde por fin hablamos, por fin la Corte decide, se sienta a decir qué onda con las acciones afirmativas y no solo es un pedacito bueno, es un peloteo de lo que se supone que deberían de ser las acciones afirmativas, ¿no? Y precisamente tiene que ver con acceso a Internet, pero lo ve más de un punto de vista de igualdad. Entonces, hay muchos derechos que no han sido tan explorados, por ejemplo, lo veo mucho en como los que yo veo, como acceso al conocimiento, acceso al aprovechamiento científico, acceso a la cultura, privacidad, a pesar de que privacidad es un derecho viejísimo, pero sigo insistiendo que no se le ha dado tanta importancia como debería y más con los efectos que tiene ahorita. Entonces, yo creo que no sé si con esta infraestructura quizá falta muchísimo, faltan más capacitaciones. Lo bueno es que tenemos pues que el Instituto de la Judicatura le ha metido más para capacitar a sus jueces, pero pues, no sé, falta mucho más y justo faltan análisis de política pública, justicia cotidiana para que tengamos tiempo de siquiera llegar a hablar sobre esos derechos humanos en construcción. Y llegó mi gatita Tenis a interrumpir. No sé si alguien más. Lista para las conclusiones. Ok, perfecto. Bueno, pues eso, sí, creo que con esto ya pues se plantearon varias perspectivas, varios puntos muy importantes y muy relevantes. Por supuesto, no llegamos a ninguna solución como tal, no era el objetivo de eso, sino profundizar en estas y complejizar sobre todo, ¿no? ¿Qué hay detrás de una pregunta que puede ser tan sencilla? Y que lo más curioso, sí me parece que el tema de interés jurídico legítimo es tan cotidiano en la vida del gremio jurídico, particularmente cuando hablamos de constitucional, amparo, derechos humanos, pero pocas veces nos detenemos a ver todo lo que detona, ¿no? Todas las discusiones que pudiesen haber alrededor de ello y que al final del día son relevantes para lograr justo eso que se comentaba, cómo hacer que el juicio de amparo sea accesible para las personas, sea verdaderamente democrático, pero al mismo tiempo que no comprometa la operatividad del Poder Judicial y pues los requerimientos técnicos que se necesitan, nos gusten o no. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Entonces, creo que estos 10 años es una discusión que debe continuar y ojalá para quienes nos escuchan, esta conversación pues sea el detonante de mantener este tema, pues al menos este año que vamos a estar con bombos y platillos hablando de la reforma del 2011 otra vez. Entonces, para concluir ahora sí mensajes de despedida, de cierre, no sé, Luisa, si quieres empezar. Muchas gracias, bueno, muy agradecida por esta mesa, por tener este encuentro generacional con grandes abogadas que vienen para adelante, mucho respeto para su trabajo, y bueno, pues aquí estamos, como saben, tengo un área pro bono en la cual busco precisamente litigios estratégicos que tengan una incidencia, así que en lo que podamos colaborar me dará muchísimo gusto. Y un mensaje en general, pues para los abogados y abogadas que vienen es estudiar muchísimo, ser muy responsables, muy pacientes, pero muy valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Me gustó mucho esa última frase de Punch. Jimena, no sé si quieres cerrar. Pues yo también agradezco mucho la invitación, fue un honor, muy chida la plática, como siempre. Y bueno, y yo coincido con lo que dice Luis, hay que estudiar, pero también hay que arriesgarse. O sea, a mí no se imaginan cuántas veces me dijeron, y en muchos lados, o sea, en la maestría, mis compañeras de trabajo, o sea, como ves que tus ideas están pues muy idealistas, nadie te va a hacer caso. Y pues ahí están los resultados, entonces pues atrévanse, pero siempre con argumentos, o sea, no está padre que lleguen y, ay, hoy se me ocurrió y tal vez esto, no, hay que argumentarles porque pues estamos entrando en el juego de la ley de amparo, de estos mecanismos jurisdiccionales, entonces hay que jugar con ellos, hay que explorarlos y hay que tratar pues de hacerlos funcionales hacia nosotros, o sea, para eso son, entonces hay que
seguir siendo creativas, hay que estudiar, pero pues no se den por vencidas, o sea, hay que hacerlo y no les dejen, no paren porque les digan que son muy idealistas o que eso nadie les va a hacer caso. Muchas gracias, Jimena. Grecia. Estoy escribiendo en mi nota, seguro. No tener paciencia, no desesperarme, en especial cuando el Congreso hace lo que hace. Pues yo estoy más que fascinada porque aparte yo soy muy fan de las litigantes de acá que nos acompañan, porque justo a mí me tocó leer varias cosas o ver el trabajo, por ejemplo, de Jimena cuando estaba en la universidad, o leí, por ejemplo, el famoso artículo de la tropicalización del, sí, ya lo dije, del juicio del test de proporcionalidad. Entonces, pues justo esto es como el sueño de litigante ñoño, de discutir y hablar sobre estas cosas que yo pensaba que nunca nadie quería hablar porque es como, ay, Grecia, otra vez hablando del interés legítimo, flojera. Pero no, es muy cierto, o sea, y sobre todo lo que estábamos hablando sobre la responsabilidad que tenemos como litigantes y en especial litigantes en materia de derechos humanos. O sea, no usarlo con responsabilidad, no hacer cosas nomás sala y se va, o sea, en serio, no hacer amparos de 80 páginas, no copiar y pegar artículos, porque precisamente, o sea, nuestra buena argumentación sirve, o sea, cuando yo estuve un año y cachito en la corte, en la segunda sala con el ministro Lainez, en serio, ahí aprendí que como no, ¿qué hacía antes? Porque llegas y ves los mastrototes y ni siquiera te da ganas de sentarte a leer bien las cosas porque la mitad de un amparo son artículos copy-pasteados o jurisprudencias, ¿no? Entonces, ok, sí, el Estado, yo siempre soy el Estado, tiene obligaciones y él es el principal responsable de proporcionar un acceso a la justicia efectivo, sí, y es su responsabilidad, pero tampoco hay que dejar de lado la nuestra, que es no hacer amparos frívolos, no dejar de estudiar, invertirle más a nuestra argumentación y bajarle a nuestro ego, o sea, no porque nosotras estemos como ofuscadas en quiero lograr esto, significa que siempre se va a lograr. O sea, a veces obviamente quieres sacar la mejor estrategia de litigio y quieres que llegue a la corte, pero a veces chance tienes que hacer un litigio chiquito para ir picando piedra, the low hanging fruit, por ejemplo. Es como, bueno, si no pega por esto, por ejemplo, a veces yo quiero que peguen cosas excelentes por privacidad, ¿no? Pero pues chance no pegó por eso y pegó más por un tema procesal o por un tema sí, casi siempre es el exodia del litigio, las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? No, adiós. Entonces, pues tener bastante humildad académica e intelectual y compromiso y conciencia del privilegio que tenemos, porque la neta, el privilegio que nos da las universidades donde estudiamos, los lugares donde hemos trabajado y todo lo que hemos tenido no lo tiene casi nadie en el país. Entonces, pues, ayudar en vez de obstaculizar y pues sí, al parecer tengo que tener más paciencia. Intentaré. Muchas gracias, Grecia. Sí, también, sí, ojalá así como un día se vea algún avance en el reconocimiento de cuestiones como privacidad, también se ven otras como desalojos forzosos, que ese es otro tema que en juicio de amparo es muy problemático defender como violación a derechos humanos. Bueno, agradecerles a las tres por su tiempo, por su participación, por compartirnos algo muy valioso que ustedes tienen, que les ha costado mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, amor y fe, que es su experiencia y conocimiento. Entonces, agradecerles que pues lo pongan sobre la mesa para las personas que nos están acompañando. Agradecerles a nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, recordarles que pues esta es su casa, por el momento por Zoom, pero esperemos próximamente también presencial que las podamos tener allá. Y pues nada, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y viendo. Recordarles que el próximo 5 de febrero tendremos nuestro segundo diálogo en este ciclo. Este diálogo será titulado Diálogo por la Política Criminal, Contradicciones Teóricas y Prácticas de la Justicia Penal. Nos van a estar acompañando Alejandro Jiménez, defensor de derechos humanos, Melissa Zamora, abogada del Centro PRO, Paola Zavala, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y Adriana Muro, de Elementa Derechos Humanos. Entonces, nos vemos próximo... va a estar muy bueno, como también lo estuvo, y agradecerles muchísimo. Y bueno, próximo 5 de febrero a 6 de la tarde.
muchas gracias, Luisa Coneso, muchas gracias, Jimena Ramos, muchas gracias, Grecia Macías, muchas gracias a Leti Olivares, que nos ayudó con toda la logística y organización, y pues muy buenas noches, y la justicia y la unión les ampara y protege para que descansen el resto del día. Que así sea y que nos feliciten. Hasta luego. Así es. Muchas gracias. Bye.